Luis Autalán. Ustedes eran muy jóvenes, pero la primera vez que la CGT se reunió con el Fondo Monetario fue hace poco tiempo bajo el gobierno de Cambiemos. Hoy el escenario no tiene nada que ver, mejor dicho, no en economía, sino en pandemia. Y hay una coincidencia. ¿Está traccionando el Fondo Monetario políticamente? Me dicen que sí, que todo Fondo Monetario es político. Hoy, en videoconferencia por la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez, establecieron los diálogos sobre estas placas que estamos viendo allí. A ver. Puntos de coincidencia, la deuda insostenible, los elementos sobre la mesa y alerta máxima, de esto sabe mucho más que yo, Ernesto Adida, la falta de sentimiento, si querés, aún en pandemia, de los saqueadores externos privados. La posición del fondo, dirán, ¿tenía espíritu navideño? Estamos viendo en pantalla. Sí. La única salida, y esto es una obviedad, a lo que va a dejar este COVID-19 es trabajo digno. El acento de la CGT en una jugada que no por obvia, no deja de ser estratégica. Porque recordemos que hace pocas semanas, no solamente la CGT que dijo que es parte de este gobierno, sino que todo el arco empresario, incluido el círculo rojo en gama hasta el blanco, dieron su apoyo a la negociación argentina que encabeza Martín Guzmán. Pero quiero tocar algo importante. A Luis. ver, profesor. Ayúdame. Importante, no, profesor, no es profesor. Algo importante que no se dice mucho en los medios. No Mira, estoy tocando mucho, Adida, espera un poquito. Dale. Vamos, charlemos. A ver, ¿qué quiere decir vos? Porque yo también tengo un apunte para meter. No, iba a contar algo que me parece que en este tire y afloje es algo muy particular. El Fondo Monetario, se habla de un Fondo Monetario nuevo. Recordemos que el Fondo Monetario es un Fondo Monetario que hace menos de 3 años estaba pidiendo a gritos una reforma laboral. Una reforma laboral que iba a hacer que la Argentina entrara, como entraron muchísimos países del mundo, en la situación en que el Fondo Monetario quería, en la uberización del trabajo. Sí. En un trabajo en donde muchísima gente se iba a quedar con muchísimo menos derechos de lo que hoy tiene. Ahora, que este Fondo Monetario hable con la CGT en este contexto, me parece, Luis, que es parte de un contexto mundial en donde por primera vez, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional está aterrado por lo que va a pasar en el trabajo en el mundo. Bueno, fíjate cómo estará aterrado que vos y yo estamos de acuerdo en un punto. Porque ya lo dijo el Indio Solari, todo Fondo Monetario es político. Y hoy la alternativa es, muchachos, ya lo dijo alguien muy célebre, los muertos no pagan. Hay una pandemia y el interés del Fondo Monetario, que vino con espíritu navideño y que, como dijo el profesor Adida, hasta el 9 de diciembre estaba hablando de flexibilización laboral, mostrándonos la bandera de Brasil y su éxito de una reforma salvaje, hoy tuvo que asimilar que la CGT le dijera, chance de reforma laboral no hay, porque ¿saben lo que viene después de la pandemia? No sé. Una pérdida de trabajo tremenda. Me anoto con una. Dale, Mauro. Un pajarito hoy te contó que luego de la reunión con el Fondo Monetario, uno de los muchachos de la mesa, esos que estaban ahí secretistas, hizo un comentario a la pasada que quedó flotando ahí en el ambiente. Y fue algo así como, che, el Fondo Monetario nos recibe y no podemos tener una videoconferencia con el ministro de Economía de la Argentina. Se preguntaba uno de los dirigentes, varios asintieron con la cabeza como diciendo, sí, la verdad que tenés razón, ¿eh? Y además ayer recibió por videoconferencia a todos los empresarios estos a los que se les está dando los subsidios. Sí. Y a nosotros no nos dan ni bola. ¿Me da 5 segundos? ¿Me da 5 segundos? 5. Tan cierto está, como si fuera mi jefe de redacción, que esta noche en Sanidad el gobierno le hace, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la vicejefa de gabinete, Todesca, charlaron. ¿Sabe de qué se habló? Lo digo rápido. ¿De qué? Que la CGT no quiere estar nada más que para la foto. Quiere poder de decisión o coparticipar en las decisiones políticas. Me parece que es momento de escuchar al movimiento sindical también, ¿eh? Sí. Y no solo a la CGT, a todas las organizaciones sindicales. Sí. Atención. Fondos buitres y fuga de capitales. El debate. Vamos a este debate y a este diálogo que vamos a tener en el estudio a la senadora María de los Ángeles Agnún. Nos escucha, muy buenas noches, bienvenida a Solo Periodismo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Un gusto. Bien.
que estamos en medio de la renegociación de la deuda. Sí. Por un lado, varios frentes abiertos, ¿no, Ernesto? Sí, bueno, a ver, muchos dicen en el gobierno, economistas que están muy cerca del gobierno y economistas que no lo quieren nada al gobierno, dicen que la reestructuración de la deuda ya tiene olor a acuerdo, ¿eh? Ojo, ¿por qué digo esto? Porque la diferencia es muy poquita, son unos pocos centavos de dólar que se están discutiendo. Ahora, el gran problema, me parece, y acá lo podemos hablar con la senadora, es no solamente cómo llegamos al acuerdo, sino cómo se contrajo esta deuda, ¿no? Porque digo que lo que se va a discutir durante muchos meses en la Argentina no es nada más cómo salimos de esto que es el endeudamiento, sino cómo entramos. Y me parece que esto va a dar mucho para charlar. Senadora, en los próximos meses, ¿qué va a pasar en la Argentina con la deuda? ¿Vamos a saber quién se endeudó y cómo? Bueno, esa es justamente la finalidad que tiene la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda. Una comisión que se conforma justamente como consecuencia de esa ley nefasta, que fue la ley que permitió el pago a los fondos buitres, derogó la ley Cerrojo, la ley de pago soberano, pero generó en su artículo, el artículo 18, la posibilidad de una comisión de seguimiento. Esta comisión de seguimiento, que la integramos senadores, senadoras, diputados y diputadas de la Nación Argentina, es la que se tiene que encargar justamente de controlar, de investigar, y de hecho en esta semana tuvimos una reunión muy importante donde además de analizar el informe del Banco Central de la República Argentina, un informe que da cuenta de que se estiman en 86.200 millones de dólares la formación de activos externos, la fuga de capitales durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri. Sí. Y allí, en este análisis que hemos hecho de este informe, hemos decidido cursar un pedido de informe tanto al Banco Central de la República Argentina como al Ministerio de Hacienda para poder ampliar parte de la información que nosotros estamos requiriendo para poder llegar a ese informe, Sí, que en senadora. definitiva tiene que ser el informe que cimente el nunca más al endeudamiento, el nunca más a la deuda en la República Argentina. Sí, senadora, permítame sumar a este diálogo que está aquí uno de nuestros invitados en el piso, el diputado Itaí Hackman, secretario, ¿no?, de la comisión que hace el seguimiento, bicameral que hace el seguimiento de la deuda, que usted bien mencionaba. Buenas noches, Itaí. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo fue esa reunión? Digo, a ver, para tener todas las posturas, ¿no?, aunque estén todos los pies en la misma fuente, por decir de alguna manera. Sí, como decía la senadora, es una comisión que tiene una tarea muy importante en relación a lo que planteaba Ernesto antes, que es echar luz sobre lo que fue el proceso de endeudamiento y echar luz sobre la contracara del endeudamiento, porque efectivamente el problema en la Argentina no es solamente la magnitud de la deuda que se tomó, que hoy es insostenible y por eso hay que reestructurarla, sino para qué se usaron esos dólares. Claro. Distinta sería la situación de la Argentina si esos dólares se hubieran usado para inversiones productivas, para inversiones con algún fin social, o si hubieran quedado al menos guardadas en las reservas del Banco Central. La realidad es que cuando uno ve, como decía la senadora, 86.000 millones de dólares de deuda de fuga de capitales, hay una correlación casi perfecta con el endeudamiento. Dicho de otra manera... Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Mauro? ¿Vos sabés que ayer tuvimos un debate, en algún momento se puso un poco picante, con el diputado Burjaile, que intentó mostrar que esos números no eran tal como venimos diciéndolo, vos lo acabás de refrendar, que prácticamente se comparecían lo que había ingresado por endeudamiento con lo que se había jugado. Y él dijo que esto no era así, que estableció una compleja suma de matemática y aritmética que la verdad en determinado momento dijimos, bueno, mire, si vamos a hacer números, hagámoslo bien. Yo no sé, ahí me parece una discrepancia por parte de la que hoy es oposición y antes fue oficialismo respecto a cómo se jugaron esos millones. A ver, yo no he escuchado hasta ahora cuestionamientos sobre la magnitud de la salida de capitales. No, eso no, ¿eh? Claro. No, eso está claro. Lo que dicen es que lo que entró no se fugó, sino que se usó para pagar deudas de antes, para esto, para lo otro. Hacen todo un cálculo medio raro en donde dicen que no se fugó nada. Lo que pasa es que, a ver, el dinero tiene una propiedad que es un bien fungible. Entonces, no es que yo puedo hacer un seguimiento de un dólar que entra y ver ese billete a dónde sale.
porque entran dólares por muchos motivos a la Argentina, entran dólares por inversiones, por deuda, por exportaciones, por distintos motivos, y salen dólares por muchos motivos. Cuando uno ve la correlación entre la magnitud de lo que entró por deuda y lo que salió por fuga, lo que está diciendo es, hubiera sido imposible semejante salida de capitales sin los dólares de la deuda externa. Es decir, sin el ingreso de dólares por deuda no se hubiera podido financiar la salida de capitales. Y cuando uno se pone a mirar el detalle de esto, aparecen cosas muy sospechosas, que el otro día lo comentábamos en la comisión. ¿Por qué el Banco Central de la República Argentina, después de que el gobierno anterior desarmó lo que se llamaba el cepo cambiario, fue llevando las regulaciones sobre la compra y venta de dólares y el movimiento de capitales a cero, cosa que no hay en ningún país del mundo? Hay países que tienen más flexibilidad o más restricción, pero regulación es cero. Entonces uno ve eso y dice, bueno, acá lo que hubo fue un intento de alentar que haya una fuga de capitales de esta magnitud. Eso es lo que queremos ver. Acá hubo un mecanismo urdido para garantizar un nuevo ciclo de endeudamiento en la República Argentina y la fuga de capitales, sí, pero, porque de lo contrario no se hubieran relajado los controles como se relajaron. Ahora, pero, senadora, es obvio que esta era la intención. Senadora, le pregunto y aprovecho también la presencia del diputado, porque ayer el legislador opositor Ricardo Burjaile nos dijo aquí que durante el gobierno 2003-2015, bajo el mismo parámetro, la fuga de capitales fue de 107.000 millones de dólares. Es decir, que tomando como referencia la misma forma de medir estos 86.000, en el gobierno anterior hubo 107.000 millones de fuga. No, ahí lo que hacen y lo que generan con un discurso donde no se les entiende por dónde van, porque es imposible de explicar, es tratar de tapar este mecanismo del cual nosotros estamos hablando, ¿no? En la República Argentina, cuando asumió Mauricio Macri, hay dos cuestiones, los abogados decimos, a confesión de parte, relevo de prueba. El propio Duhovne planteaba que la Argentina era uno de los países más desendeudados del mundo. Es más, él decía que si había algo favorable que para él había dejado el kirchnerismo luego de terminar su gobierno, había sido el nivel de desendeudamiento. Miren, hay que ir a una carta que circularizaron por todo el mundo que se llama Argentina, Tierra de Oportunidades. Ahí estaba el diagnóstico que el macrismo hacía de cómo recibieron la República Argentina terminado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y allí no solamente hablaban del nivel de desendeudamiento, hablaban de la importancia que tenía en la Argentina la universidad pública, la capacitación que tenían sus trabajadores y trabajadoras. Digo, tengamos memoria con estas cosas, porque la verdad es que hoy el pueblo argentino está pagando las consecuencias a eso voy, senadora, de este modelo económico que impusieron. A eso voy, senador. Lo voy a poner en problema a Itaí porque es economista, así que le voy a poner en problemas con esto. Entre los economistas, en voz baja, incluso muchos de propio Cambiemos, te dicen que el préstamo al fondo terminó siendo una garantía para la fuga. ¿Por qué? Porque se le pidió plata al Fondo Monetario en el momento en que los capitales privados iban en masa y que eso fue lo que detonó la gran crisis de la Argentina. ¿Fue así? A ver, en realidad, ¿cuándo la Argentina se pone en una situación en la cual no puede pagar la deuda? Bueno, a partir de abril del 2018, cuando empieza una corrida cambiaria fenomenal. La Argentina, ahí el Banco Central primero interviene vendiendo reservas a un dólar muy barato, primera cuestión que vamos a tener que investigar en la comisión, porque muchos de los que invirtieron en bonos en la Argentina entre el 2016 y 2017, cuando quisieron dolarizar esa ganancia y fugarla, el dólar central se la vendía a 20 pesos, a los 2 meses el dólar valía prácticamente el doble, pero ahí aparece el rescate del fondo. Es decir, como la Argentina no puede seguir contrayendo en el mercado financiero internacional, aparece el rescate del fondo. ¿Qué dijo el gobierno y qué dijo el ministro de Economía cuando la Argentina hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Dice, esto nos asegura la tranquilidad, nos asegura la confianza, esto es un shock de confianza para que la Argentina pueda seguir participando del mercado financiero internacional. ¿Qué pasó en la Argentina? El informe del Banco Central lo refleja muy bien. Entraron a la Argentina un poquito más de 40.000 millones de dólares y se fugaron en el mismo periodo, entre abril del 2018 y el final y agosto del 2019, 40.000 millones de dólares. Es decir,
un monto equivalente a todo lo que nos transfirió el Fondo Monetario Internacional entró por una ventanilla y salió por la otra. Por eso también el cuestionamiento al fondo, porque el fondo tiene en su estatuto prohibido prestarle a países que están en situación de fuga de capitales. Está claro, esa es una discusión que el otro día dimos también con un diputado de la oposición que decía que, incluso la dimos con Claudio Loser, me acuerdo, en nuestro programa, en donde dice que eso ya se cambió en el Fondo Monetario y que no es así. Pero nosotros nos mantuvimos, estaba Claudio Lozano, que tiene banca, y claramente sostuvo la posición. En el capítulo 6 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional se establece expresamente eso, que no se pueden entregar recursos ni divisas para que se financie la fuga de capitales de los países, tal como lo está estableciendo Itaí. Está clarísimo, pero déjame, María de los Ángeles, preguntarle a ambos algo, porque no quiero ser exégeta de Burjaile, con quien no comparto absolutamente, prácticamente ningún criterio, ningún análisis político o económico, pero ayer Burjaile hizo referencia a algo que, según él, los diputados y senadores de la bicameral del oficialismo se oponen, y que es a que, si vamos a revisar la deuda que se contrajo durante el periodo de Juntos por el Cambio, o Cambiemos como gobierno, hagámoslo con toda la deuda, y él se refirió a que hay actualmente un volumen de deuda muy superior al que se contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri, y que dijo que ustedes se oponen a eso. ¿Es así? No es cierto, miren, él se basa, hay que mandarlo a leer la ley primero, que es la ley que establece la conformación de la bicameral de seguimiento. Es una ley que justamente es la que derogó la ley Cerrojo y la ley de pago soberano y que permitió el pago a los holdouts, a los fondos buitre. En esa ley es en la que se crea la comisión de seguimiento, con lo cual en ningún momento se planteó en los términos de esa ley la revisión de ningún tipo de deuda para atrás, sino lo que estaba planteando era justamente el control por el nivel de endeudamiento que se iba a volver a abrir en la Argentina a partir de la sanción de esa ley, que fue el 30 de marzo de 2016. Entonces, la verdad es que acá no hay una oposición a investigar absolutamente nada. Lo que nosotros estamos planteando es que tenemos un informe del Banco Central de la República Argentina que es 2015-2019, justamente está dentro del periodo en que esa ley que constituye la bicameral es sancionada y que por lo tanto tenemos que avanzar en la investigación de la deuda. Digamos, se abrió un ciclo de endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri. Antes de eso, el ciclo de endeudamiento estaba absolutamente obturado y bloqueado por esas dos leyes que lamentablemente se terminaron derogando en el Congreso de la Nación con el voto de aquellos que creyeron que esta iba a ser una forma de poder acceder nuevamente al mercado de capitales y nos vendieron los espejitos de colores de que esto iba a servir para la reactivación productiva del país. Itaí, el círculo era así, era endeudar, devaluar, fugar. Sí, y la realidad es que lo que nosotros tenemos que, primero, conocer, el pueblo argentino tiene derecho a conocer cómo fue ese mecanismo. ¿Quiénes fueron los que fugaron? Y acá hacemos una distinción que planteamos en la comisión que es muy importante, que es que cuando hablamos de fuga de capitales no estamos haciendo alusión a los pequeños ahorristas, a sectores que en la Argentina todos sabemos, hay un sector importante de la población que le sobra a lo mejor un poquito a fin de mes y compra dólares. No estamos hablando de eso, estamos hablando solamente de los grandes fugadores. Un dato, tomando el 1% de los individuos y las empresas que más fugaron en la Argentina, solo el 1%, suman 57.000 millones de dólares. Solamente queremos saber ese 1%. Cuando hagamos esa lista y hagamos otra lista que sea las grandes fortunas de la Argentina y la comparemos con esta tercera lista que difundió Greenpeace hace unos días sobre los grandes deforestadores de la Argentina y hagamos las listas, vamos a ver que los nombres coinciden. Entonces, acá el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos un sector muy pequeño de la sociedad, que son los sectores de altas fortunas que fugan capitales, que tuvieron rentabilidad en los sectores extraordinarios, que ahora se niegan a hacer un aporte para que esta crisis no recaiga solamente en los sectores más humildes. Y si no logramos poner un poco de justicia en eso, bueno, este país obviamente no tiene posibilidad de desarrollo. Justicia sería terminar con mitos. Por ejemplo, los tíos que sacan, o las abuelas que sacan los dólares debajo del colchón, ¿son los que impactaron el dólar de estos días
o son aquellos señores que juegan de verdad y juegan a la economía y a la política? Para el que me quería responder. La senadora sonrió. Sí, la verdad es que esto hay que aclararlo, y está muy bien lo que está planteando Itaí en torno a lo que se habló el otro día justamente en la comisión. Acá hay enormes fortunas y empresas que son las fugadoras seriales en la República Argentina. Acá ya hubo un informe, que fue el informe Dicola del año 2001, un informe que el otro día el diputado Tailade decía que se lo pedían en reiteradas oportunidades al presidente de la Cámara, Monzó, y que les negaba la publicidad de ese informe, donde había una lista completa de quiénes habían sido los fugadores en esa etapa de crisis, porque la verdad es que la crisis de deuda, que se toma a partir del 76 en la Argentina, transitó toda la democracia y genera la crisis fuerte en el 2001. Yo estoy convencida de que cuando arribemos a los nombres que seguramente van a surgir de personas humanas, pero también de personas jurídicas que han fugado en la Argentina, seguramente van a ser coincidentes, porque acá hubo un mecanismo preparado para ello. Y hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta. En el año 2017 se relajó uno de los controles que tenían que ver con el dólar concepto. Había que plantear, digamos, para qué se atesoraban los dólares. Eso se relajó totalmente. A partir del 2017 nadie aclaraba para qué se compraban los dólares. Obvio que algunas empresas seguramente deben haber importado para afectarle a su proceso productivo. Nosotros no estamos diciendo que todos aquellos que atesoraron o que compraron dólares los compraron para fugarlos, pero seguramente esa quita de ese control tiene que ver con cubrir o encubrir a aquellos que han sido endeudadores seriales y jugadores seriales en la República Argentina. Les pido una reflexión final, breve en lo posible a los dos, empezando por Itaí, a propósito de las declaraciones que hoy formuló el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara en la que está la senadora, me refiero a Luis Edenhoff, que dijo directamente, voy a darle el textual: el gobierno no tiene rumbo en materia económica, el ministro de Economía no asume su rol, solamente trata de negociar la deuda, y el negocio del gobierno es la cuarentena. Con mayor aislamiento, mayor temor. Itaí. Mirá, si el senador plantea que el negocio del gobierno es la cuarentena, uno tendría derecho a decir, bueno, el negocio entonces de la oposición son los muertos. El negocio de la oposición sería que no haya cuarentena y contemos de a decenas de miles los muertos. Me parece que es muy responsable, además en el momento en que la Argentina está tratando de llegar a un acuerdo con los acreedores externos, que gente con responsabilidad institucional haga este tipo de declaraciones, sobre todo porque lo que la Argentina necesita ahora es la colaboración de todos los sectores para tratar de que el costo de esta crisis sea lo más equitativa posible y poder reparar los daños que nos va a provocar esta situación. A mí me llama la atención, no sé si me llama la atención, pero me parece muy lamentable que haya sectores de la oposición que estén permanentemente, en vez de colaborando para tratar de que salgamos entre todos de esta situación de la mejor manera posible, estén tratando permanentemente de sacar una tajada política, aportando a esta lógica de la grieta y el conflicto con el gobierno con cualquier excusa. Y me parece que habla lamentablemente de la calidad, por lo menos, de un sector de la oposición que tenemos en la Argentina. Senadora, su cierre, por favor. Sí, la verdad es que es realmente un nivel de irresponsabilidad política el planteo del senador Naidenov absoluto. No está a la altura de las circunstancias. Mira, acá han dejado un país en emergencia integral. Nosotros antes de la pandemia declaramos la emergencia. Ni bien asumieron Alberto y Cristina, una emergencia en el ámbito sanitario, económico, financiero, previsional, laboral. La verdad es que plantear que haya algún tipo de negocio en esta situación de emergencia que se agrava por la pandemia es realmente una falta de respeto al pueblo argentino. Es como que alguien vaya manejando un vehículo, atropelle a alguien y en lugar de ayudar a levantar a la víctima de ese accidente, vaya a buscar a los carroñeros para ver si la pueden picotear en el piso.
Bien. Bueno, gracias, senadora. Como siempre, un placer mantener el contacto con usted. Y la próxima, no sé, me deslizo, lo sumamos a Burjaile, ¿no? Burjaile. Lo sumamos. Bueno, lindo debate ese, lindo debate. Lo sumamos a todos. Bueno, muchas gracias, senadora. Gracias. Buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Itaíd, diputado, muchísimas gracias por venir y estar acá a compartir el piso con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Y ahora ya entramos en la segunda hora de Solo Periodismo, Mauro. Federico, ATR, la primera hora, como me gusta decir a mí. ¿Nos quedaba algo pendiente de ayer? Ajá, ¿viste? No me olvido. Me voy a poner picante. Bueno, Solo Periodismo tiene, me parece a mí, ya el récord de cada cosa que decimos.